En mayo de 1945, el ejército alemán dejó de existir. En menos de 2 semanas, más de 3.000 generales y oficiales superiores desaparecieron del mapa militar. Algunos fueron capturados, otros se suicidaron, y cientos simplemente desaparecieron entre las ruinas del Reich. Ninguna otra nación había perdido su estructura de mando completa de manera tan repentina. A medida que los aliados ocupaban Alemania, comenzó otra operación: localizar, identificar y juzgar a los responsables. Prisiones improvisadas, interrogatorios, listas de fugitivos, órdenes de ejecución. Pero el caos de la rendición, las rutas de escape y la nueva guerra de inteligencia crearon un vacío que permitió a muchos escapar de la justicia. ¿A dónde fueron los generales del Tercer Reich? ¿Quién decidió quién sería castigado, reutilizado u olvidado? ¿Qué queda del mando cuando la guerra y sus hombres se han ido? El colapso, los últimos días del Reich. Entre abril y mayo de 1945, el Tercer Reich dejó de existir como una estructura política y militar coherente. La ofensiva soviética contra Berlín, lanzada el 16 de abril con la Operación Berlín, marcó la culminación de la desintegración del Estado alemán. El alto mando de la Wehrmacht había perdido su capacidad de coordinar operaciones después de que se cortaron las comunicaciones entre los frentes. El primer y noveno ejércitos permanecieron aislados al este del Oder y la línea defensiva conocida como las alturas de Seelow fue quebrada en menos de una semana. Las órdenes de resistencia emitidas desde el Führerbunker carecían de cualquier base logística. Unidades enteras luchaban sin combustible, sin municiones y con comandos intermedios inexistentes. A mediados de abril, la autoridad efectiva se había fragmentado en múltiples centros de poder. En el norte, el mariscal de campo Ernst Busch intentó reorganizar los restos del Grupo de Ejércitos Norte, mientras que en el sur, Ferdinand Schörner mantenía una disciplina férrea entre las fuerzas del Grupo de Ejércitos Centro, estacionadas en Checoslovaquia. En el oeste, las fuerzas de Walter Model, acorraladas en el Ruhr, se rindieron entre el 15 y el 18 de abril. Model se suicidó el día 21 para evitar ser capturado. Mientras tanto, las tropas angloamericanas cruzaron el Elba y avanzaron hacia el corazón del Reich. En Berlín, la estructura de mando se había reducido a un círculo cerrado alrededor de Adolf Hitler. Wilhelm Keitel y Alfred Jodl, los más altos funcionarios operativos, continuaban emitiendo órdenes desde el cuartel general en Plön, mientras que el general Hans Krebs coordinaba las comunicaciones con el búnker. El 20 de abril, el 56º cumpleaños de Hitler, marcó el último acto ceremonial del régimen: una breve revisión de un grupo de juventudes hitlerianas en los jardines de la Cancillería. A partir de esa fecha, la resistencia fue puramente simbólica. El 22 de abril, Hitler reconoció por primera vez a su círculo íntimo que la guerra estaba perdida. Durante la conferencia militar de ese día, estalló un intercambio violento con sus oficiales. Joseph Goebbels, Wilhelm Burgdorf y Martin Bormann presenciaron la escena. Hitler anunció su decisión de permanecer en Berlín y morir allí. Hermann Göring, desde Berchtesgaden, interpretó esa declaración como abdicación y envió un telegrama ofreciéndose a asumir el liderazgo del Reich, lo que llevó a su destitución y arresto. Poco después, Heinrich Himmler intentó negociar en secreto con los aliados a través del conde Folke Bernadotte en Suecia. A finales de abril, el cerco soviético de Berlín se cerró por completo. El 30 de abril, Hitler se suicidó junto a Eva Braun en el búnker. Su cuerpo fue incinerado en los jardines de la Cancillería. Al día siguiente, el almirante Karl Dönitz, designado como sucesor en un testamento redactado por Hitler, asumió el liderazgo del Estado con sede provisional en Flensburg, cerca de la frontera danesa. El denominado gobierno de Flensburg incluía a Keitel, Jodl, Lutz Schwerin von Krosigk y otros altos funcionarios.
Su objetivo era organizar una rendición parcial a los aliados occidentales, evitando la captura por parte del Ejército Rojo. Durante los primeros días de mayo, la situación militar alemana era insostenible. Las fuerzas en el norte se rindieron en Dinamarca, los Países Bajos y el noroeste de Alemania entre el 4 y el 5 de mayo. En Italia, las tropas alemanas capitularon el 2 de mayo ante el general estadounidense Mark Clark, tras negociaciones en Caserta. En el frente oriental, sin embargo, la resistencia continuó esporádicamente, especialmente en Bohemia y Moravia, donde Schörner intentó abrir un corredor para rendirse ante las fuerzas estadounidenses. La rendición formal del Tercer Reich ocurrió en 2 etapas. El 7 de mayo de 1945, el general Alfred Jodl firmó el acto de rendición incondicional en Reims ante el general Walter Bedell Smith, en representación de las fuerzas aliadas, y el general soviético Ivan Susloparov. Sin embargo, Stalin exigió una segunda firma en Berlín bajo supervisión soviética directa. El 8 de mayo, en la sede de Karlshorst, el mariscal de campo Wilhelm Keitel firmó el documento definitivo ante Georgi Zhukov. Esa fecha se reconoce como el final oficial de la guerra en Europa. La caída del Reich no implicó una transición ordenada. En territorio alemán, millones de soldados y civiles fueron capturados, desplazados o ejecutados en represalia. Los archivos del OKW, órdenes de batalla, listas de personal y registros logísticos fueron incautados por los aliados. En paralelo, comenzó la clasificación de prisioneros de guerra según su rango y posible implicación en crímenes. Los generales fueron separados en grupos especiales y trasladados a centros de interrogación en Mondorf-les-Bains, Bad Mondorf, y posteriormente a Nuremberg y Londres. Las semanas finales del Reich estuvieron marcadas por episodios de colapso institucional. Las comunicaciones militares se colapsaron. Las divisiones actuaron sin contacto con el mando central. En numerosas áreas, la cadena de mando se disolvió espontáneamente. En Baviera y Austria, algunos oficiales organizaron rendiciones locales para evitar la destrucción total. En Praga, la resistencia checa se levantó el 5 de mayo, precipitando enfrentamientos con las unidades alemanas aún presentes. La ciudad fue liberada por el Ejército Rojo el 9 de mayo, el mismo día en que Schörner abandonó a sus tropas y huyó en avión a Austria. Los informes de inteligencia aliada registraron una cifra aproximada de 3,5 millones de soldados alemanes, capturados entre el 8 y el 15 de mayo de 1945. De estos, casi 2 millones fueron hechos prisioneros por el Ejército Rojo, 1,3 por las fuerzas estadounidenses y británicas y alrededor de 200,000 por las fuerzas francesas. Las condiciones variaban. Los prisioneros capturados por los soviéticos fueron transferidos a campos en Ucrania, Bielorrusia y Siberia. Muchos no regresaron hasta mediados de la década de 1950. En los días siguientes a la rendición, las operaciones militares fueron reemplazadas por tareas de desarme y registro. Los comandantes locales entregaron armas, vehículos y documentos a las autoridades aliadas. En Berlín, los soviéticos establecieron su cuartel general en Karlshorst y comenzaron los primeros interrogatorios a los oficiales capturados. En Flensburg, el gobierno provisional de Dönitz funcionó apenas 3 semanas. El 23 de mayo, las fuerzas británicas arrestaron a todos sus miembros, poniendo fin a la última estructura formal del Tercer Reich. El colapso del sistema militar alemán también se reflejó en la magnitud de las bajas. Según cálculos del Mando Supremo de la Wehrmacht, entre enero y mayo de 1945 murieron más de 1.200.000 soldados alemanes. Las pérdidas materiales incluyeron 12.000 tanques, 8.000 aviones y casi toda la infraestructura ferroviaria del país. El número de civiles desplazados superó los 10 millones, especialmente en Prusia Oriental y Silesia. Entre el alto mando, la desintegración tuvo consecuencias inmediatas. De los 127 generales activos en abril de 1945,
casi 30 murieron en combate o se suicidaron en los últimos días. Otros 60 fueron capturados por los aliados, y el resto desapareció o permaneció oculto durante meses. Algunos, como Walter Wenck, rindieron sus tropas a los estadounidenses y organizaron la evacuación de decenas de miles de civiles. Otros, como Schörner, fueron arrestados más tarde después de intentar esconderse. El desmoronamiento de la jerarquía militar coincidió con el desmoronamiento de la ideología que la había sostenido. La estructura del juramento personal de lealtad a Hitler, establecido en 1934, perdió su sentido tras su muerte, y con él se disolvió el principio legal de obediencia absoluta. Sin embargo, en los interrogatorios iniciales, muchos oficiales continuaron refiriéndose a órdenes superiores y a la idea de una guerra puramente profesional, un argumento que se convertiría en un punto central en los juicios posteriores. El ajuste de cuentas, captura y juicio del alto mando. Tras la rendición incondicional firmada en Reims y ratificada en Berlín, el sistema de mando alemán se disolvió oficialmente. Sin embargo, los aliados consideraron esencial establecer responsabilidades individuales dentro del antiguo aparato militar. En los días inmediatamente posteriores al colapso, las potencias ocupantes iniciaron operaciones coordinadas para localizar y arrestar a oficiales de alto rango del Tercer Reich. El proceso comenzó de manera desigual. Los soviéticos avanzaron con detenciones masivas en el este, mientras que los británicos y estadounidenses aplicaron protocolos más estructurados para interrogación y clasificación. El 23 de mayo de 1945, las fuerzas británicas asaltaron el cuartel general de Mürwik en Flensburg, donde se encontraba el gobierno provisional liderado por el almirante Karl Dönitz. Ese día fueron arrestados Dönitz, el mariscal de campo Wilhelm Keitel, el general Alfred Jodl, el ministro Schwerin von Krosigk y los principales miembros del gabinete. La operación fue dirigida por el mariscal Bernard Montgomery, quien notificó el cese formal del gobierno alemán. Los detenidos fueron trasladados a la prisión de Mondorf-les-Bains, Luxemburgo, designada como Campo Ashcan, donde se concentró la élite política y militar del Reich. El campamento Ashcan, establecido en el lujoso Hotel Palace de Mondorf, fue administrado por el Cuerpo de Contrainteligencia estadounidense. Allí fueron confinados, además de Dönitz, Keitel y Jodl, figuras como Alfred Rosenberg, Hans Frank, Hjalmar Schacht, Ernst Kaltenbrunner y unos 70 otros oficiales de alto rango. El propósito era someterlos a interrogatorios preliminares y determinar su grado de responsabilidad en la planificación y ejecución de la guerra. Los registros del CIC muestran que los primeros interrogatorios comenzaron el 24 de mayo y continuaron durante 3 semanas. En paralelo, las potencias aliadas comenzaron a organizar el futuro Tribunal Militar Internacional. El 2 de agosto de 1945, durante la conferencia de Potsdam, se acordó la creación de un tribunal conjunto para juzgar a los principales funcionarios nazis por crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. El documento fundador, conocido como el Acuerdo de Londres, fue firmado el 8 de agosto por representantes de los Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Establecía la jurisdicción del tribunal sobre 24 individuos y 6 organizaciones, incluyendo el alto mando de la Wehrmacht. En septiembre de 1945, los prisioneros de Mondorf fueron trasladados a la prisión de Nuremberg, ubicada en el edificio adyacente al Palacio de Justicia de la ciudad. Allí fueron confinados bajo estrictas medidas de seguridad en celdas individuales. El complejo fue administrado por el ejército estadounidense, bajo la supervisión del coronel Barton Andrews. El tribunal se constituyó formalmente el 18 de octubre de 1945 y la primera audiencia pública se celebró el 20 de noviembre. El juicio de Nuremberg representó el primer proceso judicial internacional en la historia moderna.
El tribunal consistió en 4 jueces principales y 4 suplentes, uno de cada potencia aliada. Los principales fiscales fueron Robert H. Jackson, Estados Unidos, Sir Hartley Shawcross, Reino Unido, François de Menthon, Francia, y Roman Rudenko, URSS. Entre los acusados estaban los 2 más altos representantes del alto mando militar, Wilhelm Keitel, jefe del OKA, y Alfred Jodl, jefe de operaciones del Estado Mayor General. La acusación contra Keitel y Jodl se basó en una amplia compilación de órdenes, directivas y comunicados que demostraban su participación directa en la planificación de invasiones, deportaciones y ejecuciones. Entre las pruebas más relevantes se encontraba la Orden de los Comisarios de 1941, que instruía a los soldados a ejecutar sumariamente a los comisarios políticos soviéticos, la Orden de Noche y Niebla de 1941, que establecía la desaparición sistemática de prisioneros políticos, y las directivas de represalia en los territorios ocupados. Las audiencias del juicio fueron públicas y grabadas cinematográficamente. Keitel apareció por primera vez el 22 de noviembre de 1945. Su defensa alegó que había actuado por obediencia al Führer, sin autonomía en la toma de decisiones. Durante los interrogatorios reconoció haber firmado todas las órdenes que se le presentaron, aunque afirmó que su función era meramente administrativa. Jodl, por su parte, apareció el 3 de diciembre y adoptó una línea de defensa similar, insistiendo en su condición de oficial técnico y en la necesidad militar de algunas operaciones. A lo largo de 1946, el tribunal presentó miles de documentos clasificados y testimonios de testigos de diferentes frentes. Entre ellos se encontraban oficiales alemanes prisioneros, diplomáticos y víctimas de la ocupación. La Fiscalía estadounidense presentó el llamado Diario de Guerra del OKW, una recopilación diaria de órdenes operacionales que mostraban la coordinación entre el mando militar y las SS en las operaciones del Este. Este documento, junto con las comunicaciones entre Keitel y Himmler, fue decisivo para demostrar la interdependencia entre la Wehrmacht y el aparato político. El 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1946 se leyeron las sentencias. Wilhelm Keitel fue declarado culpable de los 4 cargos y condenado a muerte. Alfred Jodl fue hallado culpable de 3 cargos y también condenado a la horca. Ambos fueron ejecutados el 16 de octubre de 1946 en la prisión de Nuremberg. Sus cuerpos fueron incinerados y las cenizas esparcidas en el río Isar cerca de Múnich para evitar lugares de culto. El juicio de Nuremberg marcó solo la primera fase del proceso judicial contra los comandantes militares alemanes. Posteriormente, se establecieron los llamados juicios subsecuentes de Nuremberg, conducidos por tribunales militares estadounidenses entre 1947 y 1949. El más relevante de estos, para los propósitos de la estructura de mando, fue el caso de alto mando, oficialmente conocido como Estados Unidos de América contra Wilhelm von Lieb y otros, iniciado el 30 de diciembre de 1947. En este proceso, 14 generales y mariscales de campo fueron acusados, incluyendo a Wilhelm von Lieb, Hugo Sperle, Georg von Küchler, Hans Reinhardt y Hermann Hoth. Los cargos se centraron en la planificación y ejecución de campañas de agresión, la responsabilidad por crímenes cometidos por tropas subordinadas y la aplicación de órdenes ilegales en el frente oriental. El tribunal estuvo presidido por el juez americano John Sejong. Las audiencias duraron más de un año. La Fiscalía presentó como prueba principal las directivas del OKW que demostraban la subordinación de la Wehrmacht a las políticas de exterminio en el este. Entre ellas, la Orden Barbarroja de 1941, que autorizaba la ejecución inmediata de civiles sospechosos de resistencia, y las órdenes de represalia en Yugoslavia y Grecia. La defensa, en contraste, argumentó que las órdenes habían sido impuestas desde arriba y que la mayoría de los acusados carecían de la capacidad para anularlas.
El 28 de octubre de 1948 se dictaron sentencias. 2 generales, Wilhelm von Lieb y Georg von Küchler, fueron condenados a cadena perpetua. Hugo Sperle fue absuelto. Otros 7 recibieron condenas entre 3 y 20 años. En la práctica, ninguna de las sentencias se cumplió por completo. La mayoría de los condenados fueron liberados a principios de los años 50, tras revisiones judiciales y presiones políticas en el contexto de la Guerra Fría. Mientras los tribunales aliados deliberaban, los soviéticos realizaron sus propios procesos en el este. En Moscú y Minsk se llevaron a cabo juicios públicos contra comandantes capturados durante la ofensiva final. Entre ellos, el general de artillería Helmut Weidling, último comandante de Berlín, capturado el 2 de mayo de 1945. Weidling fue interrogado y condenado por un tribunal militar soviético. Murió en prisión en 1955. Otro caso notable fue el del mariscal de campo Friedrich Paulus, capturado en Stalingrado en 1943, quien testificó en Nuremberg contra sus antiguos camaradas. Los procesos judiciales aliados establecieron precedentes formales, pero no abarcaron a todos los comandantes del Reich. De aproximadamente 3.000 generales que sirvieron en la Wehrmacht durante la guerra, solo 250 fueron juzgados, y de estos, menos de 100 recibieron sentencias. Miles de oficiales superiores fueron liberados tras los interrogatorios iniciales o reclasificados como no culpables dentro del proceso de desnazificación. La desnazificación fue un procedimiento administrativo promovido por las autoridades de ocupación estadounidenses y británicas entre 1946 y 1949. Su objetivo era evaluar el grado de participación de cada individuo con el régimen nazi. Los oficiales se clasificaron en 5 categorías: delincuentes mayores, delincuentes menores, seguidores y exonerados. En la práctica, la mayoría de los comandantes militares fueron colocados en las 2 últimas categorías, lo que les permitió reintegrarse en la sociedad civil después. Durante los siguientes años, las investigaciones sobre el papel del alto mando continuaron en los archivos aliados. La sección de Historia Operacional del Ejército de los Estados Unidos recopiló memorias y análisis tácticos de antiguos generales alemanes. Entre 1946 y 1952, más de 700 exoficiales participaron en la redacción de estudios militares para las fuerzas occidentales. Estos documentos, posteriormente conocidos como Estudios Militares Extranjeros, se produjeron en centros como Camp King y Karlsruhe. El carácter judicial del período de posguerra fue acompañado por un creciente interés en la información militar alemana. Los servicios de inteligencia occidentales valoraron la experiencia táctica de la Wehrmacht contra el Ejército Rojo. Así, algunos exoficiales que habían sido prisioneros o testigos en Nuremberg, más tarde se convirtieron en consultores o colaboradores con las fuerzas de ocupación. Este fenómeno marcó el comienzo de la reutilización de los cuadros militares alemanes en la estructura de defensa de la nueva Alemania Occidental, un tema que dominaría la década siguiente. Sombras y escapadas, los generales ocultos. Con el fin militar del Tercer Reich en mayo de 1945, comenzó un período de desintegración estructural que permitió la desaparición de cientos de oficiales de alto rango. Las rutas de escape, improvisadas durante las últimas semanas de la guerra, se transformaron en redes de evasión permanentes. La magnitud del colapso, la confusión en los registros de prisioneros y la coexistencia de 4 zonas de ocupación distintas crearon un ambiente en el que miles de miembros de la Wehrmacht y las SS podrían desaparecer sin dejar rastros verificables. Entre ellos había numerosos generales, algunos de los cuales fueron considerados oficialmente desaparecidos durante años. Las primeras fugas ocurrieron incluso antes de la rendición formal. A medida que las tropas soviéticas avanzaban sobre el territorio alemán, oficiales prominentes del Frente Oriental comenzaron a moverse hacia el sur.
buscando rendirse a los ejércitos occidentales. El mariscal de campo Ferdinand Schörner, comandante del Grupo de Ejércitos Centro, abandonó su puesto en Checoslovaquia el 8 de mayo de 1075-945 y huyó en un avión ligero hacia Austria. Su intención era llegar a Baviera y rendirse a las fuerzas estadounidenses. Capturado días después, cerca de Kufstein, fue internado por los estadounidenses y luego entregado a las autoridades soviéticas, quienes lo juzgaron en Moscú en 1950. El caso de Schörner fue una excepción. La mayoría de los oficiales en posiciones de mando medio o superior se dispersaron en pequeños grupos hacia los Alpes bávaros, Austria y el norte de Italia. Los informes del Cuerpo de Contrainteligencia registran más de 300 escapes de personal identificado como potencialmente peligroso durante mayo y junio de 1945. Entre los fugitivos se encontraban comandantes de divisiones de las Waffen-SS, generales de cuerpos y administradores del sistema logístico del Reich. La desorganización administrativa aliada en los primeros meses de ocupación facilitó el fenómeno. Cada poder tenía su propio sistema de clasificación. En la zona americana, los prisioneros se registraban con formularios individuales y se asignaban a campamentos numerados. Pero el caos de la posguerra generó duplicaciones y errores. Algunos oficiales se registraron con nombres falsos o se intercambiaron con homónimos. En la zona soviética, la identificación se basaba en interrogatorios, y la falta de uniformes o documentos hacía que la verificación fuera difícil. Esto permitió que muchos escaparan usando identidades falsas o adoptando nombres comunes alemanes. Uno de los casos más notables fue el del general Hans Kammler, ingeniero y oficial de las SS responsable de proyectos de armas avanzadas, incluyendo las instalaciones subterráneas de Dora Mittelbau y el programa de misiles UMP-2. Kammler desapareció en mayo de 1945. La versión oficial mantenía que se había suicidado en Praga el 9 de mayo, aunque no se encontraron restos ni testigos verificables. Investigaciones posteriores de la Oficina de Servicios Estratégicos y de la Inteligencia Británica sugieren que Kammler pudo haber sido capturado por fuerzas estadounidenses y transferido secretamente a Austria o Italia, donde habría cooperado con programas de armas. Su destino final sigue sin confirmarse, lo que lo convierte en uno de los desaparecidos del Reich más discutidos. Las llamadas líneas de ratas eran redes de evasión establecidas inicialmente para antiguos miembros de las SS, pero también utilizadas por oficiales de la Wehrmacht. Su funcionamiento se basaba en contactos locales, documentos falsificados y apoyo logístico proporcionado por instituciones eclesiásticas y organizaciones humanitarias en Italia y Austria. El sacerdote austriaco Alois Udall, rector del Colegio Teutónico de Santa María del Ánima en Roma, fue una de las figuras clave. Udall proporcionó cartas de recomendación y certificados de identidad emitidos por la Iglesia Católica a fugitivos que buscaban refugio o emigración a América del Sur. Entre los nombres identificados en los registros de la Organización Internacional para los Refugiados se encuentran oficiales de la Luftwaffe y del Heer, que se presentaron como civiles desplazados. Las principales rutas cruzaban los Alpes hacia Bolzano, Trento y Roma, donde los fugitivos recibían documentos de viaje de la Cruz Roja Internacional. Desde los puertos de Génova y Trieste, los barcos partían hacia España, Siria, Egipto y América Latina. Uno de los episodios más documentados fue la fuga del general Walter Rauff, inventor de unidades móviles de gas, quien se trasladó de Italia a Siria en 1948 utilizando documentos de la Cruz Roja. En Damasco trabajó como asesor técnico antes de emigrar a Chile en 1958. Se registraron casos similares entre oficiales de menor rango, muchos de los cuales adoptaron nuevas identidades bajo nombres germanizados. Aunque la mayoría de las líneas de escape estaban asociadas con las SS, los archivos del CIC confirman la participación de varios exoficiales de la Wehrmacht en esas mismas redes.
La desaparición de los comandantes militares no solo fue el resultado de evasiones deliberadas. El caos administrativo causó pérdidas reales de información. En los campos de prisioneros, miles de registros se extraviaron o destruyeron. La Comisión de Prisioneros de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, en un informe de 1946, admitió que alrededor del 10% de los detenidos alemanes no podían ser identificados con certeza. Esta cifra representaba cerca de 350.000 individuos. Entre ellos estaban varios generales de división, registrados como desaparecidos hasta 1948. En la zona soviética, las desapariciones fueron aún más numerosas. Los oficiales capturados fueron trasladados a campos en Rusia, Bielorrusia o Ucrania, donde muchos murieron sin registro oficial. El general Friedrich Wilhelm von Chapuis fue reportado como desaparecido en 1945 y solo en 1953 se confirmó su muerte en un campo de prisioneros soviético. Del mismo modo, el general Otto Lasch, defensor de Königsberg, fue condenado a muerte en ausencia por Hitler en abril de 1945, capturado por los soviéticos y declarado desaparecido hasta su repatriación en 1955. En el contexto de la Guerra Fría, algunas desapariciones adquirieron significancia política. Los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos, interesados en la experiencia militar alemana contra el Ejército Rojo, comenzaron a reclutar exoficiales. Reinhard Gehlen, general de inteligencia del Frente Oriental, fue capturado en mayo de 1945. Después de un breve internamiento, ofreció su red de información al ejército estadounidense. En 1946 fue trasladado a Fort Hunt, Virginia, donde fundó la organización que más tarde se convertiría en el Bundesnachrichtendienst, el servicio secreto de Alemania Occidental. La llamada Organización Gehlen se convirtió en un punto de absorción para numerosos exoficiales de la Wehrmacht y las SS. El reclutamiento selectivo de antiguos comandantes contribuyó indirectamente a la desaparición documental de varias personas. Algunos nombres fueron eliminados de las listas de prisioneros o clasificados como desconocidos. Archivos de inteligencia estadounidense desclasificados en la década de 1990 muestran que al menos 50 oficiales alemanes fueron reclutados entre 1946 y 1949 para tareas de espionaje y análisis en Europa del Este. En varios casos, estos hombres habían sido considerados desaparecidos durante el período inmediato de posguerra. Mientras tanto, las autoridades soviéticas mantuvieron su propia política de explotación de prisioneros. En 1946, el NKVD creó oficinas especiales para el trabajo operativo con oficiales alemanes capturados. Algunos, como el general Arno von Lenski, fueron liberados temprano después de aceptar colaborar con el nuevo Estado de Alemania del Este. Otros permanecieron bajo detención secreta hasta la muerte. Los archivos soviéticos, parcialmente abiertos después de 1991, revelan que al menos 1.000 oficiales alemanes de alto rango fueron transferidos sin registro público a campamentos especiales del Gulag. La desaparición de estos comandantes dio lugar a una categoría administrativa, Vermisst o desaparecido. En 1947, la Deutsche Dienststelle, responsable de registrar las bajas del ejército alemán, contó más de 2.800.000 desaparecidos, incluidos soldados y oficiales. Entre ellos había más de 400 generales. Con el tiempo, algunos reaparecieron en la década de 1950, después de ser repatriados de la Unión Soviética, mientras que otros fueron declarados oficialmente muertos sin evidencia directa. Las guerras secretas, reutilización y reintegración. Después de la conclusión de los principales juicios de Nuremberg y el comienzo de la ocupación aliada, el panorama geopolítico europeo cambió rápidamente. La creciente rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética transformó las percepciones de los antiguos oficiales alemanes.
Lo que en 1945 era un grupo de prisioneros de guerra y sospechosos de ser criminales, para 1947 comenzó a ser considerado una fuente valiosa de información militar contra el bloque del Este. En este contexto, la reutilización de los cuadros militares del Reich se convirtió en una política práctica para las potencias occidentales. La primera fase de esta reutilización se desarrolló bajo programas de inteligencia. En mayo de 1945, el general Reinhard Gehlen, jefe de Fremde Heere Ost, inteligencia del Frente Oriental, se rindió voluntariamente a las fuerzas estadounidenses en Baviera. Gehlen ofreció a los estadounidenses archivos de inteligencia que había preservado sobre el Ejército Rojo y la estructura política soviética. Los documentos, microfilmados y escondidos en los Alpes, incluían datos sobre despliegues, comunicaciones y operaciones. La Oficina de Servicios Estratégicos evaluó el material y autorizó la transferencia de Gehlen a los Estados Unidos en 1946. En Fort Hunt, Virginia, Gehlen firmó un acuerdo de cooperación con el ejército estadounidense. Se comprometió a reorganizar su red de informantes, compuesta por exoficiales de inteligencia y enlaces en Europa del Este. En julio de 1946, regresó a Alemania bajo protección estadounidense para establecer la llamada Organización Gehlen. Oficialmente, su función era recopilar información sobre la Unión Soviética y los países satélite. En la práctica se convirtió en un núcleo de reclutamiento para exoficiales de la Wehrmacht y las SS. Entre 1946 y 1955, más de 4.000 exmiembros de las Fuerzas Armadas alemanas colaboraron con la organización financiada por la CIA y supervisada desde Múnich. La organización Gehlen operaba desde instalaciones en Pullach, Baviera. Su estructura imitaba la jerarquía militar tradicional, departamentos especializados en inteligencia política, económica y militar, con un sistema rígido de disciplina interna. La presencia de exoficiales de la Wehrmacht era evidente. Entre ellos estaban figuras como Hermann Baun, ex jefe de inteligencia del Grupo de Ejércitos Sur, y Hans Heinrich Borgitsky, exoficial de la Abwehr. La organización mantenía un contacto constante con el ejército estadounidense en Europa y proporcionaba informes regulares sobre los movimientos del Pacto de Varsovia. Simultáneamente, los británicos desarrollaron programas similares. En 1946, la Comisión de Control británica autorizó el uso de antiguos oficiales alemanes como asesores en asuntos de defensa y administración militar. El general Hasso von Manteuffel, veterano de campañas del Este y África, fue liberado en 1947 y comenzó a colaborar con estudios tácticos para el ejército británico. Su experiencia en operaciones mecanizadas fue utilizada en la planificación de doctrinas de defensa europeas. El interés occidental por la experiencia técnica y estratégica alemana también se extendió al ámbito científico y tecnológico. En el marco de la Operación Paperclip, los Estados Unidos trasladaron a más de 1.600 científicos e ingenieros alemanes, muchos vinculados a proyectos militares. Aunque este programa se centró en el personal civil, incluyó a oficiales técnicos del Heer y la Luftwaffe, cuyas capacidades resultaron útiles en los programas de misiles y aviación. Mientras tanto, en la Alemania ocupada, el proceso de desnazificación entró en una fase de revisión. Entre 1947 y 1948, la administración estadounidense comenzó a suavizar los criterios para la reintegración de funcionarios civiles y personal militar. La promulgación de la Ley 131 en 1951 por la República Federal de Alemania permitió el regreso de miles de antiguos servidores públicos, incluidos oficiales de las Fuerzas Armadas. Este proceso, conocido como Wiedereinstellungsgesetz, Ley de Reinstalación, estableció la base legal para la futura creación de un nuevo ejército alemán. En 1949, con la fundación de la RFA y la RDA, la división política de Alemania reconfiguró el destino de los antiguos comandantes.
En el oeste, los aliados occidentales promovieron la creación de una fuerza de defensa nacional antes del creciente poder del Ejército Rojo. En el este, las autoridades soviéticas formaron la Kasernierte Volkspolizei, Policía Popular Acuartelada, que luego se transformaría en el National Volksarmee. En ambos casos, se utilizaron antiguos oficiales de la Wehrmacht por su experiencia. En la RFA, el punto de inflexión ocurrió con el llamado Memorando de Himmerod. En octubre de 1950, el canciller Konrad Adenauer convocó a un grupo de antiguos generales para discutir la posibilidad de rearmar a Alemania. La reunión se celebró en el monasterio de Himmerod, cerca de Cochem, y contó con figuras como Adolf Heusinger, Hans Speidel, Hermann Forch y Hasso von Manteuffel. El documento resultante, conocido como el Informe de Himmerod, estableció condiciones para la creación de nuevas fuerzas armadas basadas en principios democráticos, pero integradas por cuadros experimentados del antiguo ejército. El informe Himmerod también incluyó demandas políticas, la liberación de prisioneros de guerra aún detenidos y la rehabilitación del honor del soldado alemán. Este documento influyó directamente en la decisión de los aliados de revisar las sentencias de los juicios de guerra. A partir de 1951, comenzaron a aplicarse amnistías parciales y numerosos oficiales fueron liberados de prisión. Entre ellos, el mariscal Kesselring, el general Manstein y el general von Leeb. Estas liberaciones coincidieron con la reorganización de la defensa occidental bajo la OTAN. En 1955, Alemania Occidental fue admitida oficialmente en la OTAN y estableció la Bundeswehr. Adolf Heusinger, ex jefe del Estado Mayor de Operaciones del OKH, fue designado como primer inspector general de las nuevas Fuerzas Armadas. Hans Speidel se convirtió en comandante en jefe de las fuerzas terrestres de la OTAN en Europa Central. La estructura de la Bundeswehr incorporó procedimientos y tácticas derivadas de la Wehrmacht, adaptadas a los principios constitucionales de la nueva república. La reintegración no se limitó al alto mando. Miles de oficiales de rango medio e inferiores fueron absorbidos por la administración militar y civil. Programas de selección, como el Amt Blank, oficina precursora del Ministerio de Defensa, establecieron criterios de admisión basados en la experiencia técnica y la antigüedad. De los primeros 15.000 oficiales de la Bundeswehr, aproximadamente 40% habían servido en la Wehrmacht. En paralelo, la Unión Soviética desarrolló una estrategia similar en la RDA. Desde 1948, los soviéticos promovieron la formación de un ejército popular bajo el control político del Partido Socialista Unificado. Para asegurar su efectividad, incorporaron a antiguos oficiales de la Wehrmacht que se declararon dispuestos a servir al nuevo Estado socialista. Entre ellos estaban Heinz Hoffmann y Vinzenz Müller, ambos exoficiales del ejército alemán que ocuparon altos cargos en la National Volksarmee. La integración se llevó a cabo bajo la supervisión del NKVD y el aparato político comunista, con cursos de adoctrinamiento ideológico en Moscú y Dresde. Exgenerales también participaron en la producción de conocimiento militar. En los años 50, la División Histórica del Ejército Americano encargó estudios tácticos a exoficiales alemanes sobre campañas del Frente Oriental. Estos documentos, llamados Estudios Militares Extranjeros, fueron escritos entre 1946 y 1955. Autores como Erich von Manstein, Heinz Guderian, Walter Barlimont y otros produjeron informes sobre estrategia y logística. Estos textos fueron utilizados para el entrenamiento militar occidental durante la Guerra Fría. El uso de antiguos comandantes alemanes no estuvo exento de controversias internas, pero desde el punto de vista documental fue un proceso sistemático y planificado. Las agencias de inteligencia occidentales consideraban la información técnica y la experiencia táctica alemana esenciales para equilibrar la superioridad numérica soviética. La CIA,
y el Cuerpo de Contrainteligencia mantuvieron contratos activos con exoficiales hasta finales de los años 50. La reintegración también tenía una dimensión administrativa. Los archivos del Bundesministerium für Verteidigung muestran que entre 1955 y 1960 se procesaron más de 2.000 solicitudes de reconocimiento de rangos y pensiones de servicio de oficiales del antiguo ejército. La mayoría fueron aceptadas. En la práctica, la nueva república reconstruyó su cuerpo de oficiales sobre la base de la experiencia de la Wehrmacht, aunque bajo supervisión parlamentaria. Entre 1946 y 1956, miles de antiguos generales, coroneles y técnicos alemanes pasaron de ser prisioneros o fugitivos a colaboradores y funcionarios. En menos de una década, el antiguo enemigo se había convertido en un aliado dentro de la estructura militar occidental. Simultáneamente, en el bloque del Este, la integración de los cuadros del ejército alemán contribuyó a consolidar un sistema militar profesional bajo control político. Exilio y olvido los generales que desaparecieron en el extranjero. La derrota de Alemania en 1945 no solo significó la disolución del Estado y del aparato militar del Reich, sino también el comienzo de una diáspora de miles de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas. Entre los civiles y oficiales que huyeron del territorio europeo, había un número significativo de generales y altos comandantes que buscaban refugio fuera de Alemania, aprovechando redes de evasión, vacíos administrativos de posguerra y la colaboración de instituciones neutrales o extranjeras. Estas migraciones produjeron una dispersión geográfica que se extendía desde el Mediterráneo hasta América Latina y el Medio Oriente. Las rutas de escape iniciales eran las mismas que habían servido a los fugitivos de las SS. Desde Austria y el norte de Italia, los exoficiales podían acceder a Roma, Bolzano o Génova, donde operaban intermediarios vinculados a la Cruz Roja Internacional y a organizaciones de asistencia humanitaria. Las Ratlines, creadas originalmente para ayudar a prisioneros y personas desplazadas, se utilizaron para obtener documentación bajo identidades falsas. Entre 1946 y 1948, decenas de exmilitares consiguieron pasaportes emitidos por el Vaticano o certificados de la Cruz Roja que les permitieron viajar a Sudamérica, España o el norte de África. La emigración de estos comandantes fue motivada por varios factores. Algunos buscaban escapar de la persecución judicial o del estigma social en Alemania. Otros temían la extradición a países ocupados, y un número considerable tenía la intención de rehacer sus vidas profesionales como asesores o técnicos en países interesados en la experiencia militar alemana. La primera ola de exiliados se dirigió hacia España y Portugal, donde los gobiernos de Francisco Franco y Antonio de Oliveira Salazar ofrecieron un entorno favorable a los refugiados anticomunistas. España se convirtió en un punto clave de tránsito. Desde 1946, los servicios de inteligencia de Franco permitieron la entrada discreta de oficiales alemanes con documentos falsificados o nuevas identidades. En Madrid y Barcelona, pequeños círculos de antiguos oficiales se establecieron, manteniendo contacto con redes en Alemania y América Latina. Los informes del Ministerio de Asuntos Exteriores británico mencionan la presencia en España de al menos 120 antiguos miembros de la Wehrmacht y de las SS entre 1946 y 1950. Algunos trabajaban en industrias locales o como instructores en la Legión Española. Desde España muchos continuaron hacia América del Sur, y Argentina, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, implementó una amplia política de inmigración dirigida a los europeos desplazados. Entre 1946 y 1950, más de 30.000 alemanes, austríacos y croatas llegaron a sus puertos. Los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina muestran solicitudes de residencia procesadas con certificados emitidos por la Cruz Roja en Roma. Aunque la mayoría eran civiles, entre ellos había exoficiales de la Wehrmacht y la Luftwaffe.
El caso más conocido es el del general Ludolf von Alvensleben, comandante de las SS en el Frente Oriental, quien llegó a Argentina en 1948 bajo el nombre de Carlos Luckner. Se estableció en Santa Rosa, provincia de La Pampa, y trabajó en la administración agrícola. Aunque era miembro de las SS, su ruta fue compartida por varios oficiales del ejército regular. Documentos argentinos de la época registran entradas de ciudadanos alemanes con profesiones declaradas como ingenieros o técnicos. En Chile y Paraguay se registraron casos similares. Paraguay, gobernado por Higinio Morínigo y después Alfredo Stroessner, otorgó asilo a varios alemanes. Entre ellos estaba el general Hans Rudel, piloto de la Luftwaffe, quien se estableció en Buenos Aires antes de mudarse a Paraguay. Rudel, aunque no era un fugitivo judicial, actuó como intermediario para otros exiliados. En Chile, las colonias alemanas en el sur facilitaron la integración de inmigrantes de Europa. En el norte de África y el Medio Oriente, la presencia de antiguos oficiales alemanes respondía a intereses militares locales. Egipto, bajo el rey Farouk, y más tarde durante la presidencia de Gamal Abdel Nasser, contrató a personal militar alemán retirado como asesores para modernizar sus fuerzas armadas. Entre 1949 y 1953, antiguos miembros de la Wehrmacht participaron en la reorganización del ejército egipcio y el entrenamiento de unidades blindadas. Archivos británicos y estadounidenses identifican a Wilhelm Voss, antiguo director del conglomerado industrial Hermann Göring Werke, como intermediario de estos contratos. En Siria, antiguos técnicos de la Luftwaffe trabajaron en la formación de pilotos. El coronel Hans Ulrich Rudel, figura destacada de la aviación alemana, viajó a Damasco en 1949 como asesor militar. Aunque su estancia fue breve, atestigua el interés regional por la tecnología y experiencia alemana. En 1952, varios de estos asesores fueron expulsados bajo presión diplomática occidental, pero algunos permanecieron en el país y adquirieron la nacionalidad local. Otra corriente migratoria llevó a exoficiales alemanes a países europeos neutrales. En Suiza, Suecia y Finlandia, decenas de exmilitares se establecieron alegando ser personas desplazadas, apátridas. Los registros de residencia suizos mencionan la entrada de alemanes bajo identidades civiles entre 1945 y 1948. En algunos casos, se trataba de oficiales que habían logrado huir de campos de internamiento en Alemania o Austria. Suiza ofrecía un entorno seguro, aunque prohibía la actividad política o militar por parte de los refugiados. Las vidas de los exiliados se caracterizaban por la discreción y el aislamiento. La mayoría adoptó nuevas identidades y evitó el contacto con la comunidad alemana organizada. Algunos fundaron pequeñas empresas o trabajaron en sectores industriales. Las autoridades de Alemania Occidental mantenían un registro parcial de emigrantes. El Bundesarchiv conserva archivos de repatriación y correspondencia diplomática sobre casos de generales desaparecidos que se habían establecido en el extranjero. Durante los años 50, la situación internacional cambió nuevamente. La fundación de la República Federal de Alemania y su integración en el bloque occidental ofrecieron oportunidades de retorno. Varios exiliados, particularmente aquellos que no enfrentaban acusaciones judiciales, regresaron voluntariamente. Entre ellos estaban antiguos oficiales técnicos y miembros del Estado Mayor que se reincorporaron como asesores en la Bundeswehr. Sin embargo, un número considerable permaneció en el extranjero hasta la muerte. Localizar a estos hombres fue un proceso lento. La Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen, fundada en 1958 para investigar crímenes de guerra, reabrió numerosos casos. Entre 1959 y 1965, los fiscales alemanes solicitaron información de Argentina, Chile y España sobre antiguos oficiales. Las respuestas fueron limitadas. En muchos casos los exiliados habían muerto, cambiado de identidad o se habían integrado completamente en los países de acogida. El anonimato era la característica dominante.
Los archivos de inmigración revelan que la mayoría de los exiliados utilizaban nombres modificados, pero no completamente ficticios, una estrategia que les permitía preservar documentos auténticos mientras evitaban la identificación directa. Los servicios de inteligencia occidentales conocían parcialmente estas redes, pero no intervenían de manera sistemática. La prioridad política de la era contener el comunismo, no perseguir a los fugitivos del Reich. Para mediados de los años 60, la mayoría de los generales exiliados habían muerto, se habían naturalizado en otros países o habían regresado a Alemania. La documentación sobre ellos permaneció dispersa entre archivos nacionales, registros eclesiásticos y bases de datos de inmigración. Los esfuerzos historiográficos en décadas posteriores reconstruyeron parcialmente esas trayectorias, demostrando que el exilio fue una realidad extendida pero poco sistematizada. Los juicios olvidados, justicia diferida.
El legado del silencio, memoria y borrado. Desde la década de los años 60 en adelante, la figura del general alemán de la Segunda Guerra Mundial casi desapareció por completo del discurso público. Mientras Alemania Occidental se consolidaba como una potencia económica y un miembro estable del bloque occidental, el tratamiento del pasado militar fue desplazado de las prioridades oficiales. El silencio en torno a los antiguos comandantes del Reich no fue el resultado de un plan deliberado, sino de una convergencia de factores políticos, sociales y culturales que desincentivaron el examen público de sus trayectorias. En los años inmediatamente posteriores a la creación de la Bundeswehr, el gobierno de Konrad Adenauer había promovido una narrativa de soldado profesional separado del aparato político nacionalsocialista. Este concepto, derivado del informe Himmerod de 1950, apoyaba la idea de que la Wehrmacht había sido un ejército convencional y no un instrumento ideológico. Entre 1955 y 1965, esta interpretación fue adoptada oficialmente en los manuales militares y las publicaciones del Ministerio de Defensa. Las biografías de exgenerales integrados en la Bundeswehr, como Adolf Heusinger o Hans Speidel, fueron presentadas como ejemplos de continuidad técnica y disciplina profesional. En el ámbito académico, la historiografía alemana de posguerra mantuvo durante años una prudente distancia respecto a la responsabilidad militar del Tercer Reich. La investigación se centró en el régimen político y los crímenes de las SS, mientras que la Wehrmacht fue tratada principalmente desde la perspectiva operacional. Las publicaciones de exoficiales, como las memorias de Erich von Manstein, Berlorene Siege, 1955, o de Heinz Guderian, Erinnerungen eines Soldaten, 1951, consolidaron una imagen de la élite militar como víctimas de decisiones políticas erróneas en lugar de agentes activos de los crímenes del régimen. Estas obras ampliamente difundidas se convirtieron en referencias durante las 2 décadas siguientes. El silencio institucional fue acompañado por una política de total reintegración social. En 1961, el Parlamento de la República Federal aprobó el Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Soldaten, ley sobre el Estatuto de los Soldados, que garantizaba derechos de pensión y reconocimiento a todos los exmiembros de la Wehrmacht que no habían sido condenados judicialmente. Esta medida consolidó la normalización del pasado militar y cerró, en la práctica, la etapa judicial abierta después de 1945. En la esfera pública, las menciones al cuerpo general del Reich eran escasas. Los medios de comunicación de la época privilegiaban la narrativa de la reconstrucción y el milagro económico. La generación joven, nacida durante o después de la guerra, se distanció de las experiencias militares de sus padres. En las escuelas, la enseñanza sobre la Segunda Guerra Mundial se limitaba a los aspectos políticos del nazismo, omitiendo en gran medida el funcionamiento interno del ejército. El cambio comenzó lentamente a finales de los años 60. Los movimientos estudiantiles de 1968 y la renovación generacional en las universidades alemanas provocaron una revisión crítica del pasado reciente. Los jóvenes historiadores cuestionaron la narrativa del soldado apolítico y exigieron acceso a los archivos militares y judiciales. En 1969, el historiador Manfred Messerschmidt inició los primeros estudios sistemáticos sobre la Wehrmacht publicados en el Militärgeschichtliches Forschungsamt, Oficina de Investigación Militar. Estos trabajos documentaron la participación directa del alto mando en la planificación y ejecución de políticas represivas. Desde los 1970, la apertura gradual de archivos nacionales e internacionales permitió expandir la documentación. En 1973, los archivos federales alemanes, Bundesarchiv, Militar, Archiv, comenzaron a catalogar las posesiones de la Wehrmacht, incluidos los registros de los juicios de Nuremberg y las investigaciones de los aliados. Simultáneamente, investigadores de los Estados Unidos y del Reino Unido
publicaron estudios basados en documentos del Programa de Estudios Militares Extranjeros, ofreciendo una visión más completa del funcionamiento del mando militar alemán. Durante ese mismo periodo, la atención de los medios internacionales se centró en los últimos grandes procesos judiciales. El juicio de Auschwitz en Frankfurt, 1963 a 1965, reavivó el debate sobre la responsabilidad de las instituciones alemanas en los crímenes del régimen. Aunque el juicio no involucró a oficiales de la Wehrmacht, generó un contexto favorable para reconsiderar el papel de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el interés público en los generales siguió siendo limitado. En Alemania Oriental, la narrativa oficial había seguido un camino opuesto. El régimen de la RDA presentaba al ejército nazi como un instrumento del imperialismo capitalista. La propaganda estatal utilizaba los juicios soviéticos y los testimonios de exoficiales colaboracionistas como el general Arno von Lenski para demostrar la supuesta conversión antifascista de algunos comandantes. Las publicaciones del Ministerio de Defensa de la RDA en los años 60 y 70 describían a los generales del Reich como símbolos del militarismo prusiano derrotado por el socialismo. Sin embargo, el acceso a documentos concretos permanecía restringido. El interés historiográfico en Occidente se intensificó en los años 80. En 1983, la exposición Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht, 1941 a 1944, Guerra de Aniquilación, Crímenes de la Wehrmacht, organizada por el Instituto de Investigación Social de Hamburgo, presentó públicamente fotografías y documentos que demostraban la implicación de unidades regulares en masacres y deportaciones. Aunque la exposición se centró en los frentes orientales, su impacto revivió el debate sobre la cadena de mando y el conocimiento que los generales tenían de esas operaciones. Los archivos abiertos por los Estados Unidos a finales de los años 70 contribuyeron a esta revisión. En 1978, la Administración Nacional de Archivos y Registros desclasificó miles de páginas de interrogatorios realizados por el Centro de Interrogación Detallada de los Servicios Combinados y el Cuerpo de Contrainteligencia. Estos documentos contenían declaraciones de oficiales del Reich detenidos entre 1945 y 1948, muchas de ellas relacionadas con operaciones militares y la relación entre la Wehrmacht y las SS. Entre 1980 y 1990, los estudios académicos alemanes comenzaron a integrar sistemáticamente información sobre juicios olvidados y rutas de exilio. Autores como Christian Streit, Wolfram Wette y Johannes Hürter analizaron las interacciones entre la jerarquía militar y las políticas genocidas. Su investigación mostró que el límite entre la obediencia militar y la colaboración criminal era más permeable de lo que se había mantenido durante los años de silencio. El proceso de recuperación documental fue gradual. En 1985, el Bundesarchiv publicó el primer catálogo completo de generales alemanes de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo 3.307 nombres y datos de servicio. Este trabajo marcó un punto de inflexión al ofrecer una base verificable para investigaciones posteriores. En 1988 se publicaron volúmenes del Biographisches Lexikon der Deutschen Generale, documentando trayectorias individuales basadas en registros oficiales. Durante los años 80, las universidades alemanas y austríacas comenzaron a incluir estudios sobre la historia militar del nacionalsocialismo en sus programas académicos. Los debates públicos, impulsados por exposiciones y publicaciones, desafiaron la percepción tradicional. El término Vergangenheitsbewältigung, superación del pasado, adquirió relevancia como concepto político y cultural. Aún así, la atención hacia los altos comandantes del Reich siguió siendo un campo especializado,
más un objeto de archivo que un tema de discusión pública. La memoria institucional del ejército alemán evolucionó en paralelo. En 1982, el Ministerio de Defensa de la República Federal emitió directrices sobre la tradición y la educación en la Bundeswehr, estableciendo criterios para el uso de referencias históricas. El documento recomendó evitar la glorificación de figuras de la Wehrmacht, aunque manteniendo la apreciación por su profesionalismo técnico. Este equilibrio buscaba separar la herencia operativa de la carga política. Mientras tanto, en la RDA, la representación del pasado militar alemán permaneció subordinada a la ideología del Estado. Las publicaciones del Ministerio de Defensa de la RDA continuaron presentando la historia del ejército nazi como una fase de decadencia burguesa. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, los archivos militares del Este se abrieron al público, revelando abundante documentación sobre los interrogatorios soviéticos y las detenciones de oficiales entre 1945 y 1955. Para finales de los años 80, la imagen pública de los generales del Tercer Reich estaba definida por la distancia. En Alemania Occidental, su presencia se reducía a notas de obituario o referencias marginales en trabajos de historia militar. La mayoría había muerto entre 1960 y 1980, dejando atrás archivos personales que más tarde serían estudiados por historiadores. Las décadas de silencio habían transformado su memoria en un objeto de archivo, un conjunto de nombres, rangos y fechas en lugar de figuras activas del debate nacional.